Bienvenidos, bienvenidas. Quiero conocer tus maravillas, curiosidades que por momentos nos perturban. Estoy maravillado, dice el salmista. Tú me conoces cuando me siento, cuando me levanto, cuando me acuesto, cuando estoy por el camino, cuando estoy reposando. Antes de que las palabras salgan de mi boca, tú las conoces. Tú sabes todo. Y tal conocimiento, el saber que tú sabes todo, es maravilloso para mí. No lo puedo comprender. Es tan alto, tan distinto, tan diferente. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Este sentimiento de maravilla lo tienen también los niños y niñas pequeños cuando se enfrentan y cuando van descubriendo el mundo. Cuando descubren un caracol que saca los cuernitos, cuando descubren una flor, cuando ven un atardecer, cuando ven un cachorrito, un gatito, y también cuando descubren las maravillas de su cuerpo. El que cada uno de nosotros, sea el hombre o la mujer que somos hoy en día, es el resultado de un largo camino. Todos iniciamos nuestra vida con un principio genético, pero ese principio genético se va transformando en cuestiones químicas en nuestro organismo que van determinando las formas de nuestros genitales. Y cuando nacemos completos, nacemos completas, pero aún falta mucho por hacer. Nuestra sexualidad, esa dimensión de nuestra persona, comienza con un principio genético, pero luego interactúa y dialoga con el entorno, y un entorno muchas veces muy complejo y muy desafiante, y van siendo influidos mutuamente. El entorno influye en nuestra biología influye en nuestro entorno. Y es así que todos y todas quizá hemos nacido en familias diferentes, con papás, con mamás diferentes, que estaban en épocas particulares de su vida, fuimos quizá los primeros o los últimos de los hermanos, nos quisieron o no nos quisieron, nos trataron bien o no nos trataron bien, nos acariciaron o nos maltrataron, nos dieron buenos ejemplos o nos dieron malos ejemplos. Y eso también va influyendo en la manera en que cada uno se va construyendo como un hombre, como una mujer, con características únicas y que son irrepetibles en cualquier otro ser humano. En esta maravilla que es la construcción de nuestra sexualidad, de esta dimensión de nuestro ser, los años de la infancia tienen un lugar muy particular y muy especial. Vamos a pensar en una de esas situaciones que tienen que ver con la curiosidad y la capacidad de maravillarse de los niños y de las niñas pequeños, pero que también pueden perturbarnos mucho a los adultos que estamos criando, que estamos educando a los niños. Pensemos en la siguiente situación. Valentina y Bruno tienen 3 años, son vecinos, habitualmente juegan juntos, tienen una casita en el jardín de uno de ellos, donde pasan muchísimas horas jugando, riendo, descubriendo el mundo. Un día están jugando en la casita y el papá de Valentina y la mamá de Bruno están en el jardín cerca hablando sobre los problemas del vecindario, cosas que tienen que resolver. Escuchan, mejor dicho, que Valentina y Bruno se ríen mucho y se acercan a la casita a ver qué travesura están haciendo, qué cosa maravillosa, qué lindo juego han inventado. Y cuando se asoman, para su sorpresa, ven que se habían quitado la ropa interior y que estaban mostrándose los genitales el uno al otro. En ese momento, el papá de Valentina la agarra muy bruscamente, le levanta la bombacha, le da una buena palmada y la saca rápidamente del lugar y le dice a Bruno: Bruno, sos un degenerado, no te vuelvas a acercar a mi hija. Y a la mamá de Bruno le dice: tu hijo va a ser un violador, no quiero verlo más por acá. La madre de Bruno siente mucha vergüenza y no sabe qué hacer. ¿Qué es lo que ha pasado? Bruno y Valentina están jugando a lo que se llaman juegos sexuales, que es un tipo de juegos donde a veces ejecutan roles, jugar al papá, jugar a la mamá, pero a veces también juegan descubriendo y examinando
Los cuerpos, que son diferentes, de nena, de varón, a veces de forma más abierta, a veces de forma más encubierta, como con juegos de jugar al doctor o jugar a las cosquillas. Los niños y las niñas a esta edad disfrutan explorando y conociendo los genitales de otros niños y niñas. Esta situación que nos causa a veces mucha perturbación a los adultos tiene una razón de ser, tiene una explicación. Los niños y niñas sanos tienen por lo menos 4 características. Comen, duermen, juegan y son curiosos. Todo les maravilla. Y los juegos sexuales tienen que ver con esta característica de ser curiosos de todo lo que los rodea, de su cuerpo, de sus orejitas, de la mugrecita que está entre los pies, del pelo, de los dientes, de la lengua. Todo les llama la atención. Y todo lo que no han visto antes, incluso, por ejemplo, personas que no han visto antes, una persona que es apelada, o con una barba larga, o muy alto, muy baja, o muy flaca, o muy gorda, les llama la atención y preguntan sin ningún tipo de problemas. Todo lo nuevo les llama la atención porque son curiosos y así es como descubren el mundo. Y de esta manera también parte de lo que descubren es sus propios genitales y los genitales del otro sexo. La curiosidad por los genitales del otro sexo es parte de esta misma curiosidad y esta misma capacidad de maravillarse de todo lo que existe. Así como descubren el mundo explorando, también descubren sus propios genitales y los genitales de los otros niños. Y a los adultos muchas veces nos perturban porque le damos un significado diferente a este de la simple curiosidad y los vemos con nuestros ojos de adultos, del mundo adulto, y le ponemos el significado que tendría este tipo de actividad en el mundo adulto. Cuando ocurren estas situaciones, cuando los niños de estas edades participan en juegos sexuales, quizás es importante recordar algunas cosas que no tenemos que hacer y algunas cosas que sí tenemos que hacer. Vamos a pensar en 3 cosas que no tenemos que hacer. ¿Y por qué no las tenemos que hacer? Porque son cosas que pueden perturbar el sano desarrollo de la sexualidad de los niños y niñas. La primera cosa que no tenemos que hacer es evitar el espanto, el desagrado. Yo sé que a veces tenemos que tragar saliva, poner cara media impávida y que no es fácil, pero tratemos de no mostrar una cara de espanto, de terror, porque si eso lo hacemos así, le estamos transmitiendo al niño o a la niña esto que está pasando es algo terrible, espantoso, vergonzoso, me asusta, me da asco, y eso es lo que hace el daño. Estamos transmitiendo de alguna manera que hay partes de su cuerpo que son sucias o vergonzosas, y eso realmente causa daño. Entonces, tratar de tener una actitud lo más calma posible, tragar saliva. Si no sabemos qué decir, no digamos nada, esperemos un poco, respiremos. Esa quizá es la primera actitud importante a mantener. No espantarnos, entonces, el primer consejo. ¿Qué otra cosa no hacer? No castigar, ya sea físicamente o con insultos. Es muy habitual que los niños en estos contextos o niñas sean castigados con palmadas, con insultos, y eso nuevamente daña. Va quedando asociado algo que tiene que ver con los genitales, con el dolor, con la vergüenza, con la repulsión, con algo que no está bien en mí. Y una tercera cosa que tenemos que no hacer es mirar estas actividades con nuestros ojos de adultos. Los niños tienen una sexualidad propia de los niños que tiene significados muy diferentes a la de los adultos. Y este tipo de juegos están motivados por la curiosidad, por saber cómo están hechos los niños, por saber cómo están hechas las niñas. ¿Qué hacer? ¿Qué cosas sí tenemos que hacer cuando presenciamos este tipo de juegos sexuales entre los niños o niñas que estamos criando? En primer lugar, tenemos que alegrarnos porque es una oportunidad muy grande para saber en qué están los niños o las niñas. Nos da muchísima información sobre qué es lo que están necesitando saber, qué preguntas tienen que necesitan respuesta.
y es una instancia bien linda y bien adecuada para brindar información. Por ejemplo, claro, ustedes son diferentes, tú sos nena, tenés vulva, la vulva tiene cosas muy importantes adentro, un agujerito por donde se hace pichí, otro agujerito por donde salen los bebés, más atrás un agujerito por donde se hace caca, tú sos varón, tenés pene, tenés testículos, todos los varones tienen pene y testículos, todas las niñas tienen vulva. Podemos con palabras muy sencillas dar la información, normalizar, o sea, decir, está muy bien que tú seas así y está muy bien que tú seas así. No me desagrada que tú seas así, me agrada que tú seas así. Esto es importante en este momento también utilizar el vocabulario adecuado. Hay en general 3 tipos de vocabularios para referirnos a los órganos genitales. Uno es el lenguaje familiar, está bien, podemos utilizarlo. En algunos contextos al pene se le dice pipí, pirulín, pajarito, y a la vulva puede tener distintos nombres familiares. Podemos usar los nombres familiares, pero también podemos decirle el pene, vos le decimos pirulín, pero se llama pene, la vulva, alguien le dice cotorrita, pero acá se llama vulva. Podemos manejar esos 2 nombres, esos 2 tipos de lenguaje indistintamente, pero es importante nombrar los genitales de una manera valorativa. Lo que sí no vamos a utilizar es un lenguaje vulgar o grosero que se usa muy habitualmente para referirse a los genitales, porque es como denigrar, como ensuciar algo que realmente es muy hermoso. Entonces, aprovechar para dar información, primer punto. Información que obviamente tiene que transmitir valores, criterios, apreciación por el cuerpo de los demás, por el cuidado de los demás, el respeto, lo delicado de las partes privadas o íntimas. En segundo lugar, el vocabulario adecuado para poder nombrar todo el cuerpo, porque los niños que pueden nombrar o las niñas que pueden nombrar todo su cuerpo de alguna manera están mucho más protegidos y están mucho más empoderados para poder contar si algo está pasando en ese sentido. En tercer lugar, si los niños no han tenido oportunidad de ver a niños del otro sexo, y utilizo la palabra sexo porque se refiere específicamente a los genitales, buscar las maneras adecuadas de que lo puedan hacer. Quizá cuando hay hermanitos no es problema, porque si hay hermanos muchas veces ya se ven desde el nacimiento. Otras veces quizá tenemos una amiga que tiene un bebé recién nacido y nosotros tenemos una nena. Bueno, podemos ir a la casa y mientras cambia el bebé podemos aprovechar para que la niña pueda verlo y preguntar sobre las diferencias en los genitales. Si no, podemos usar también láminas, esculturas donde de alguna manera el cuerpo sea presentado de una manera hermosa y digna. Y otra cosa para hacer también cuando vemos estos juegos sexuales es percibir si hay algún tipo de obligación o de imposición de un niño sobre el otro. Si algún niño no quiere participar de estos juegos, está muy bien que no participe, podemos reafirmar su derecho a que sus partes privadas son solamente de él o de ella, y si no quiere que otro niño juegue con sus partes privadas, eso está muy bien y poder afirmarlo en ese sentido. Algo que es una duda muy habitual es, ¿cuándo estos juegos sexuales no están dentro de lo normal, dentro de la curiosidad, dentro de esa expresión de conocer el cuerpo que cada uno tiene, sino que pasan ya a otro nivel y hay que hacer otro tipo de intervención? Y es muy importante conocer esto. Cuando estos juegos tienen que preocuparnos y cuando precisamos buscar algún tipo de ayuda. Y tenemos como 6 puntos muy rapiditos de cuándo hay que preocuparse, sí, y buscar algún tipo de ayuda a ver qué está pasando. Primero, cuando estos juegos son muy frecuentes y los niños dejan de jugar a otros juegos para jugar solamente a juegos sexuales, no responden a límites adecuados, no es fácil dirigir la atención hacia otro tipo de actividad. En segundo lugar, cuando estos juegos van progresando en intensidad, en intrusión, son cada vez más progresivos y más invasivos. Ahí también nos tiene que llamar la atención. En tercer lugar, cuando imita conductas de adultos o implica conductas con animales, o el niño busca tocar a los adultos de alguna manera en sus genitales. Esto nos tiene que llamar la atención.
También nos tiene que llamar la atención y tenemos que intervenir cuando hay un niño que fuerza a otro, o una niña que fuerza a otra, porque ahí ya está siendo realmente inadecuado y tenemos que apoyar al niño que no está queriendo participar de esa actividad. En quinto lugar, cuando estos juegos son jugados con emociones negativas, o sea, en lugar de estar asociado a la risa y al descubrimiento, está asociado a la vergüenza, al dolor, a la culpa, al miedo, ahí puede estar pasando algo. Y en sexto lugar, y esto es muy importante, cuando los niños que participan de estos juegos tienen edades o desarrollos muy diferentes. Por ejemplo, un niño de 3 años y un niño de 7 años. Ahí hay mucha diferencia. O de repente 2 niños de una edad similar, pero uno que tiene una discapacidad quizá importante. En todas estas situaciones sí tenemos que prestar más atención, buscar ayuda, porque pueden estar pasando algunas circunstancias que pueden ser de muy diverso tipo, pero que ameritan que hagamos algún tipo de intervención. Cuando vemos a los niños y a las niñas participar de este tipo de juegos exploratorios, recordemos que el Génesis nos dice que Dios hizo a los seres humanos a su imagen y semejanza y los hizo varón y mujer. Y estaba muy bien. Todo nuestro cuerpo es bueno, no hay ninguna parte que no sea digna, que no sea hermosa, que no esté puesta por Dios con un propósito. Y Dios quiera que podamos también mirar a los niños como esos seres con cuerpos todos diferentes, pero todos igualmente maravillosos y dignos.